conceptos clave entonces que tenemos en el curso. Vamos entonces de primera mano a hacer un recuento pues cortico aquí en la parte de la plataforma, lo que tenemos nosotros entonces dentro del curso. No están viendo mi pantalla. Un momento, voy a dejar de compartir. Listo, ahora creo que sí están ya viendo toda mi pantalla completa. Entonces, les decía, dentro de la semana pasada estuvimos trabajando la primera parte, pues como terminando la actividad de introducción, y abordamos entonces de pronto la parte inicial de los módulos, y entonces vamos a establecer lo que es lo que es en sí pues, el contenido de la materia. Entonces, para arrancar, hoy vamos entonces a abordar ya lo que es el concepto de una función. Recordemos entonces que el semestre pasado, de pronto ustedes en Matemáticas 1, ustedes entonces trabajaron alguna parte de lo que era una función y tipos de funciones, con una primera parte de eso. Estamos tratando de hacer un recorrido rápido al respecto de lo que vieron ustedes el semestre pasado, y entonces así nos permitimos ubicarnos en lo que nos corresponde este semestre. Entonces, cuando uno habla de funciones, lo primero que tiene que abordar es un concepto que se llama relaciones. Cuando trabajamos en relaciones, o cuando uno establece relaciones, voy a tratar de ayudarme entonces con una gráfica que les voy a hacer acá. Pero entonces uno aquí en relaciones encuentra de que podemos establecer cierta, valga aquí la palabra de forma redundante, relación o o algo que nos conecte con otra cosa, pero que eso de pronto no cumpla todas las condiciones para llegar a ser una función. Entonces, cuando hablamos del concepto de relación y el concepto de función, siempre vamos a hablar antes de dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos que tienen algo que los une. Ese algo que los une puede ser simplemente una relación o puede llegar a ser una función, ¿sí? Entonces, para verlo de pronto de forma gráfica, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos entonces a dibujar en esta pizarra dos conjuntos. Vamos a hablar antes de un conjunto A, y por acá tenemos entonces otro conjunto que lo vamos a llamar entonces conjunto B. Y entre ellos vamos a intentar establecer entonces una relación. Entonces, en el conjunto A, por ejemplo, coloquemos los elementos A, B, C, D. Y en el conjunto B, coloquemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y uno entonces entre los dos elementos puede decir, bueno, que si yo hago una operación en A o hago algo en A, entonces el resultado va a ser 1. Pero también si hago algo en A, el resultado puede ser 2, o puedo tener entonces una relación con 2. B con 3, C con 4 y D con 5. ¿Sí? Eso entonces nos establecería pues como que aún estos elementos que están acá, que vamos a llamar primer conjunto, lo vamos a llamar conjunto de partida, y este segundo elemento lo vamos a llamar conjunto de llegada. Entonces, a estos elementos del conjunto de partida les corresponde pues algún elemento en el conjunto de llegada, ¿sí? Pero si esto que tenemos aquí, nosotros lo llevamos a un plano cartesiano, aquí voy a intentar hacer algo y es tratar de dibujar una línea recta aquí, que esto no va a quedar nada recto.
Ujú. Bueno, pongamos que aquí tenemos entonces nuestro plano cartesiano, una línea, pues se supone que esta es una línea recta. Así que no nos ayuda mucho a dibujar. Y entonces voy a colocar, a tratar de ubicar los puntos, el punto A, B, C, D, aquí en mi plano. Y hacia arriba entonces voy a ubicar los otros puntos que tenemos, es el 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces esta relación que tenemos aquí en la parte superior, ubicada entonces en el plano cartesiano, nos llevaría entonces a pensar, por ejemplo, de que el elemento A, ¿cierto?, le corresponde el 1. Entonces podemos hacer un punto en la intersección entre A y 1. ¿Sí? Como si estuviéramos ubicando esto en una cuadrícula con plano cartesiano. Pero el elemento A también le corresponde un punto cuando en 2. Luego nos dice que el elemento B le corresponde entonces un punto en 3. Y al elemento C le corresponde entonces un punto en 4. Y que al elemento D le corresponde un punto en 5. Es como la correspondencia que hay allí. Entonces, nosotros nos enseñaron también que cuando tenemos eso, uno puede entonces trazar una línea para que eso represente como esa relación que está allí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestros puntos y la línea que representa pues como esa relación o el comportamiento pues de esa relación. Listo. Eso en cuanto a lo que es posiblemente pues una relación. Pero entre esos mismos elementos, si nosotros tratamos de hacer por acá aparte algo diferente, y es que ahora la relación se va a establecer de la siguiente manera: los mismos elementos, pues los mismos conjuntos y los mismos elementos A, B, C, D, y aquí tenemos entonces también el 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces cuando empezamos a mirar aquí una relación de estas, vemos es que el A le corresponde al 1, el B le corresponde al 2, el C le corresponde al 3, el D le corresponde entonces al 4. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta relación nos ha sobrado un elemento en el conjunto de llegadas. En este caso, pues el 5, ¿cierto? En esa misma relación, si tratamos de ubicar los puntos nosotros en el plano cartesiano, lo voy a tratar de dibujar los puntos ahora aquí en el plano cartesiano, los voy a sobreponer sobre esa misma gráfica que tenemos. Lo voy a hacer con un color verde ahora. Usted me dice que al A le corresponde un punto en 1. Se lo voy a sobreponer aquí. Entonces, al A le corresponde un punto ahí en 1. Que a B le corresponde un punto en 2. Que a B le corresponde entonces un punto en 2. A C le corresponde un punto en 3. Y a D le corresponde un punto en 4. Y el 5 del eje Y, que está pues ubicado aquí en nuestro plano cartesiano, vamos a decir que este es el eje Y y que el horizontal va a ser entonces nuestro eje X. Entonces, en el eje Y nos sobró un valor que fue el 5 para esa segunda relación. Listo. Entonces, miren que la ubicación de los puntos nos da de pronto algo diferente, ¿cierto? Entonces, si estos puntos también aquí, para esta que estamos dibujando, le trazamos la línea, nos queda de esta manera. Se supone que esas líneas pues, todas son rectas. Listo. Hay un criterio en matemática para decir uno de pronto de forma gráfica. Este también es el conjunto de partidas de colocar aquí. En matemática hay un criterio que se llama criterio de la recta vertical. Y ese criterio nos ayuda a nosotros a identificar si sí hay una función allí o no hay una función. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es trazar una línea vertical sobre la gráfica para darnos cuenta si cumple la única condición que se debe tener en cuenta, y es que
la línea vertical debe cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Sí? Entonces voy a tratar de hacerlo aquí con un color raro. Y es que si yo trazo entonces una línea vertical que pase, por ejemplo, por este punto de aquí así, eso me está mostrando, pues, se supone que esa es una línea recta. Voy a intentar hacerlo una sola vez. Allí, por ejemplo, esa línea que he trazado toca a la línea azul en un solo punto, ¿cierto? En este caso, en el punto D con 5. Y a la línea verde en un solo punto también, que es D con 4. Si la trazamos, por ejemplo, en el siguiente punto de corte, punto de intersección pues allí, igual toca la línea en un solo punto, a cada una de las dos líneas en un solo punto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la línea, esa línea que estamos dibujando, la hacemos aquí donde la estoy colocando en este momento? Esta última línea que he dibujado allí. ¿Sí? Si nos damos cuenta entonces, al trazar esta línea aquí, la línea verde la está tocando solamente en un solo punto. Cuando A valía 1, cuando el valor de X era 1, en Y era 1, ¿cierto? Pero la línea azul, aquí estaba, esta línea azul venía desde aquí y trazaba hasta acá. Entonces, en este caso, para la línea azul, la está tocando que cuando A vale 1, y también cuando A vale 2. O sea, la toca en dos puntos. ¿Sí? La está tocando en dos puntos. ¿Y esto por qué está pasando? Porque este elemento A que tenemos aquí, que estoy sombreando en este momento, ese elemento A tiene dos imágenes o dos números con los que se relaciona en este otro conjunto de acá. ¿Sí? Tiene dos relaciones con este conjunto de acá. Entonces, cuando esto sucede, cuando un elemento del conjunto de partida se relaciona con dos elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Se dice que apenas que eso logra ser apenas una relación. ¿Sí? Pero cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, eso se convierte en una función. Que es el segundo gráfico que tenemos. ¿Sí? En el segundo gráfico tenemos entonces al elemento A le corresponde un solo elemento en B, en el conjunto B. Al elemento B, ¿sí? A este elemento, iba a subrayar. A este elemento le corresponde una única imagen que es 2. Al elemento C le corresponde una única imagen que es 3. Y al elemento D una única imagen que es 4. Igual pasa antes con el elemento A, que la única imagen es 1. ¿Que nos sobró el elemento 5? Sí, nos puede sobrar un elemento 5 acá en el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, pues, que tenemos entonces que cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, eso se convierte entonces en una función. ¿Sí? Entonces, podríamos decir de esta manera que toda relación es función, porque esta función, ¿sí? Esto que estoy colocando aquí entonces, está contexto como en azul, esto para poder llegar a ser una relación, eh, para poder llegar a ser una función, es también una relación. Pero no toda relación es función, porque por ejemplo en el primer gráfico tenemos que ahí se establecen relaciones, pero no es una función porque no cumple esa definición que nosotros vamos a encontrar entonces acá. ¿Sí? Entonces, lo que les acabo de explicar está aquí pues como en un test. Se nos decía entonces aquí, encontramos nosotros dos conjuntos que cumplen una relación que se puede expresar como un par ordenado X, Y, ¿cierto? En nuestro caso estamos hablando de los elementos del conjunto A y conjunto B. ¿Sí? Hablemos del que el conjunto A entonces son los elementos que estaban puestos en el eje horizontal, o sea, el eje X, y el conjunto Y, los elementos que estaban puestos de forma vertical, o sea, que en el eje, perdón, horizontal, eje X, vertical, eje Y. ¿Sí? Y entonces es simplemente como esa relación pues, que se nos muestra allí.
Y no sé por qué nos está mostrando la imagen, a ustedes no le muestran la imagen aquí, me tocaría verificarlo. Ahora, ahí mismo en plataforma entonces encontramos también una definición de lo que es función. ¿Sí? Entonces nos muestra lo mismo, son dos conjuntos, ¿sí? Dos conjuntos X y Y, pero allá lo hemos llamado AB, ¿sí? En ellos se puede entonces establecer una relación y lo que establece entonces es que a cada uno de los elementos del conjunto, de los que pertenecen al conjunto X, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada o conjunto Y. ¿Sí? Esa es como la clave, la condición para que sepamos que esto allí es una función. Entonces, por acá tenemos unos ejemplos. Tenemos un ejemplo ya matemáticamente pues escrito. Dice entonces que hablemos de una función f de x. F de x es igual a x menos 5 sobre 3. ¿Sí? X menos 5 sobre 3. Si eso nosotros lo llevamos a nuestro plano cartesiano, nos podemos dar cuenta nosotros que eso realmente es una función. ¿Cómo también demostraría uno que esto es una función? Si empezamos a encontrar lo que es las imágenes para cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir las imágenes? Entonces es como establecer lo que uno vio en matemáticas 1, lo que era evaluar el polinomio. Voy a intentar hacerlo aquí un momento. Bien, tenemos entonces un ejemplo de función. Como el siguiente. Entonces nos decía ya, tenemos entonces f de x es igual a x menos 5 sobre 3. Voy a pasar aquí a confirmar. X menos 5 sobre 3. Bien. Entonces ahí tenemos, nos dicen que eso es una función. Entonces, ¿cómo verifica uno de pronto que eso es una función? Si hacemos la gráfica de ella, ¿sí? Y, por ejemplo, si la evaluamos en diferentes valores, entonces, por ejemplo, si hallamos f de 0, f de 1, f de 2, por ejemplo, y vamos a saltarnos aquí a f de 4. ¿Sí? Esto ustedes lo trabajaron el semestre pasado, como les decía, en Matemáticas 1, y ahí lo llamaban entonces evaluar el polinomio. ¿Sí? Teníamos entonces un polinomio aritmético y entonces decíamos, bueno, ¿cuánto vale el polinomio si x vale 0? ¿Cuánto vale el polinomio si x vale 1? Entonces aquí es lo mismo. ¿Sí? Pero entonces uno ya en polinomios lo llamaba p de x. ¿Sí? Entonces uno puede escribir como p de x es igual a x menos 5 sobre 3. Esta connotación que estoy escribiendo aquí, la estoy encerrando, entonces indicaría pues que eso es en términos de como una expresión algebraica. ¿Sí? Pero cuando utilizamos la expresión de f de x, estamos hablando en términos de lo que es una función. Entonces les decía, si queremos evaluar entonces esta función para estos valores, entonces lo que uno tendría que hacer es reemplazar. Entonces sería f de 0, o sea, cuando x vale 0, entonces uno va colocando donde está la x, coloca el valor que le determinan a uno allí. En este caso sería 0, menos 5 sobre 3. Y ya hacemos esa expresión, ese resultante nos va a dar menos 5 tercios. Luego seguimos entonces cuando f de x o cuando x vale 1. ¿Sí? Entonces sería 1, que es el valor de x, el que estamos reemplazando, menos 5 sobre 3. ¿Sí? Y entonces hacemos aquí la operación, nos queda que 1 menos 5 va a dar menos 4 sobre 3. Ahora, cuando x vale 2, ¿sí? O sea, f de 2, es la misma connotación. Reemplazamos el x por 2, menos 5 sobre 3. Y hacemos la operación entonces allí. Y encontramos que 2 menos 5 daría 3, menos 3, perdón. Y menos 3 dividido 3, entonces nos va a dar menos 1.
Y por último tenemos entonces f de 4, o sea, cuando x vale 4. Entonces estará x, colocamos el valor de 4, menos 5, que nos dice la expresión que tenemos allí, sobre 3. Entonces 4 menos 5 daría menos 1 dividido 3. Daría menos un tercio. Entonces, estos valores, el menos 5 tercios, el menos 4 tercios, el menos 1 y el menos un tercio, son valores que llamaríamos entonces nosotros imagen. Si estos valores los llevamos entonces a la gráfica que tenemos, que hicimos allá ahorita, en términos, por ejemplo, del conjunto, uno podemos decir lo siguiente. Bueno, vamos a colocar entonces aquí los elementos. Aquí no me ayudó para dibujar el círculo bonito. Entonces vamos a colocar los elementos, por ejemplo, los X acá. Entonces en este conjunto vamos a colocar los X y en este conjunto llamarlo los Y. ¿Sí? Y en los X nos dieron que los valores eran el 0, el 1, el 2 y el 4. Y encontramos entonces, después de aplicar la función, que la función de nosotros se llama f de x es igual a x menos 5 sobre 3, encontramos en y entonces que tenemos los valores menos 5 tercios, menos 4 tercios, menos 1, menos 1 tercio. Entonces ya eso es lo que representaría ante la función. Entonces claro, al 0 le correspondió solamente ese valor, al 1 el segundo valor, al 2 ese valor y al 3 este valor. Entonces ahí encontraría uno entonces esta función de esta manera. ¿Sí? Y allí entonces uno empezaría a decir, bueno, ¿será que hay diferentes tipos de funciones? Porque esta, por ejemplo, nos dio esta representación de esta manera. Y miren que si a este conjunto X le colocamos 5, por ejemplo, lo ampliamos para un elemento 5, lo hacemos en esta operación y vamos a encontrar también un elemento acá, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si a esta misma operación, a este conjunto X, le agregamos cualquier valor dentro de los números reales, siempre vamos a encontrar una respuesta dentro de los números reales. ¿Sí? Siempre va a encontrar entonces una solución dentro del que es el conjunto de los números reales. O sea, no importa cuánto valga X, este valor le demos aquí en el conjunto X, siempre van a encontrar una respuesta en el conjunto Y o para el conjunto Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se establecería entonces como una relación y podemos entonces hablar de que, bueno, esas relaciones están dentro de los conjuntos de los números reales. ¿Sí? Bien, hasta allí quiero mostrar entonces hasta allí lo que es el concepto pues, de que era una función y anteriormente lo que era una relación. Hasta allí tenemos alguna pregunta. Buenos días, profe. Muy buenos días. Profe, yo le hago una pregunta. Y si usted nos pide que de pronto llevemos eso al plano cartesiano, así como está ahí, profe, ¿cómo se llevaría? Listo, exacto. Bueno, entonces yo les pediría que esto, a que ese f de x es igual a x menos 5 sobre 3, lo llevaran a un plano cartesiano. Entonces vamos a aprovechar que estamos dentro de la virtualidad, ¿cierto? Y que podemos entonces buscar en internet algo aquí. Voy a buscar una página web. Hay una aplicación en internet que se llama GeoGebra. Es un software que nos va a permitir entonces hacer esos dibujos para no tener que yo trazar esas líneas allí tan malucas. Y entonces uno aquí escribe la función. Entonces podemos escribir f de x y aquí escribimos entonces la función f de x igual a. Recuerden que ya se estaba dividiendo, entonces como va a estar dividiendo, yo voy a colocar la primera parte dentro de un paréntesis y eso es x menos 5. Y trazo el slash, ¿sí? Que eso indica que es división, para poder entonces colocar abajo el 3. Y miren, ahí me da entonces sería la gráfica y tengo entonces mi plano cartesiano. ¿Sí?
Este plano cartesiano, entonces yo lo puedo ampliar para ver la función de pronto cómo se está comportando, ¿sí? Y me doy cuenta que lo que se me está dibujando es una línea recta, ¿cierto? Lo que esa línea recta es oblicua, ¿sí? Y entonces, aquí me doy cuenta, de entre los valores que nosotros encontramos allí, voy a tratar de ampliar un poquitico para que miremos aquí unos valores. Este no me está colocando puntos de corte aquí, solamente este. Pero me lo colocan muy en decimales porque la división es entre 3, que no es un número bastante particular para decir, por ejemplo, mira aquí. Ese sí es más fácil de entender. Aquí este punto que estoy mostrando ahorita dice que cuando x vale 5, en y nos debe dar 0. Voy a volverme aquí a la pizarra un momento para verificarles esto. Claro, si tenemos que nuestra función es esta, el valor que nos muestra ya el punto, f de 5. ¿Sí? Recordemos entonces que donde estaba la x vamos a colocar entonces el 5. Que sería 5, voy a hacer aquí con rojo, el resto va a hacerlo diferente, menos 5 sobre 3. Coloqué con negro el valor de x, ¿sí? Que es el que estamos reemplazando. Si resolvemos entonces esa operación que coloqué allí, entonces me va a dar que 5 menos 5 va a dar 0, ¿cierto? Y 0 dividido 3, eso va a ser igual a 0. Por eso me decía, la pareja ordenada pues se me conforma de la siguiente manera. Cuando x vale 5, en y nos va a dar 0. Esa es la pareja ordenada. Por eso se expresaría esto como x, y. Y es ubicado en un punto en el plano cartesiano, que es lo que nos muestra entonces aquí la gráfica. Este punto, que no sé, creo que se alcanzan a ver ahí el número, raíz, dice que es 5,0. Ese valor, por ejemplo, acá que nos dice, el otro valor que estoy indicando ahorita, dice que cuando x vale 0, y vale menos 1,666. Ese es un número decimal infinito no periódico. Periódico. Ese sí lo encontramos, miremoslo aquí en la tabla, y es que cuando x valía 0, ¿sí? Aquí lo estoy señalando con mi puntero, cuando x vale 0, en y nos va a dar menos 5 tercios. Pero si este menos 5 tercios lo hacemos, o sea, si hacemos la división, nos va a dar ese número que tenemos allá. Nos va a dar ese menos 1,6666. ¿Sí? Pues, de esta manera podríamos llevar entonces nosotros aquella función o esta función al plano cartesiano y que quede pues como bien bonita. Yo voy a intentar a ver si eso nos permite copiarla. Voy a tomar una captura de pantalla y la voy a pegar acá para que de pronto nos quede. Lo vamos a colocar recortadito un momento. Listo. Y la pregunta que nos hace el compañero, muy buena pregunta porque tiene entonces relación con lo que vamos a trabajar ahorita después. Listo. Entonces, mire que ahí está la gráfica de la función. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? No. Bueno, voy a entonces avanzar acá un poco. Voy a regresar aquí un momentico a plataforma para que mostrarle entonces como el contenido que ustedes van a seguir encontrando allí. Y vamos entonces a encontrar lo que son las clases de funciones y sus gráficas, ¿sí? Aquí hay una pequeña definición y hay un video pues que nos va a explicar el material. Entonces, pero yo aquí tengo una presentación que resume lo que ustedes van a encontrar allá. Y es esta. Entonces, cuando nosotros trabajamos los tipos de funciones o cuando vamos a abordar los tipos de funciones, encontramos lo siguiente. Y es que encontramos entonces funciones que son algebraicas y unas funciones que son trascendentes. ¿Sí? Una función algebraica puede ser entonces una función polinómica, una función racional, una función radical o atrófica. Nosotros en este curso nos vamos a dedicar a analizar las funciones que son polinómicas, las racionales y las radicales. ¿Sí? Más adelante, para otro curso siguiente, vamos a trabajar entonces de las trascendentes
estas funciones trigonométricas, ¿sí? Y las exponenciales. De pronto las logarítmicas un poco, en caso de pronto de los que estén en ingeniería, entonces ellos sí verían esta parte pues, de las logarítmicas. Las funciones a trozos se ven cuando trabajamos entonces el concepto de las funciones racionales y las radicales. Entonces nosotros vamos a encargar como de esta primera parte, lo que son las funciones algebraicas. Bien, en funciones algebraicas entonces encontramos unas funciones que son constantes, unas funciones que son de primer grado o las funciones cuadráticas. Y de allí en adelante, por ejemplo, podemos encontrar otras funciones y las vamos entonces a llamar simplemente polinómicas o exponenciales. Un momentito, esto me deja escribir. Tengo aquí. Bien, aquí entonces nosotros, las siguientes, porque vamos a encontrar funciones que son cúbicas, que son elevadas a la 4, elevadas a la 5, las vamos a llamar simplemente como exponenciales. ¿Sí? Esas entonces también las vamos como a abordar nosotros allí. ¿Sí? Entonces como para que de pronto, porque no simplemente nos va a aparecer entonces funciones cuadráticas. Listo. Ahora, dentro de las funciones algebraicas, estas que son polinómicas, nos hacen una anotación de que hay una función que se llama constantes. ¿Sí? Una función constante. Cuando una función entonces es constante. Bueno, aquí nos lo van a mostrar de pronto un poquito. Pero cuando una función es constante, por ejemplo, si nos vamos a nuestra gráfica aquí, la página donde vamos a graficar, voy a borrar esto que tenemos. Voy a decir entonces que f de x es igual a 5. Miren lo que cambió aquí la gráfica. Cuando una función es constante, cuando en la función, por ejemplo, tenemos solamente un número, ¿sí? Tenemos simplemente un número allí y no aparece la variable x en la función. Mira que aquí tenemos simplemente el 5, ¿cierto? Y nos damos cuenta que también es una función constante porque la gráfica que se dibuja es simplemente una línea recta paralela al eje x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este que vemos aquí que está numeradito, ese es el eje x. Y esta línea verde es entonces esa recta paralela a ese eje x. Que esa constante puede cambiar. La podemos colocar 4, por ejemplo. Que la podemos colocar negativa. Que puede ser negativo. Claro que sí, puede ser negativo. Vamos a mirar aquí. Aquí nos los muestra, ¿cierto? Pero siempre va a ser una línea entonces que se va a graficar de forma paralela al eje x. Entonces sabemos que una función es constante cuando dentro de la expresión que nos dan no encontramos la variable x. Esa variable x la vamos a llamar nosotros como variable independiente. Y el f o y, porque se dibuja sobre el eje y, en el plano cartesiano, va a ser la variable dependiente. O sea, el valor de y depende del valor de x. Y como aquí no hay x, entonces el valor de x, o sea, no hay ninguna dependencia en este caso. ¿Sí? Entonces, ese es en el caso, por ejemplo, de las funciones que son constantes. Listo. En esa clasificación de las funciones, vamos a encontrar entonces funciones que pueden ser explícitas o unas funciones que pueden ser implícitas. Esta, por ejemplo, es una función, ¿sí? Donde de forma simple, o sea, por simple sustitución, podemos entonces encontrar nosotros el valor de esta x. Entonces nosotros podemos decir, vamos a mirar si es que esto sí me va a dejar escribir. Ah, ya. Aquí sí ya me está dejando escribir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos f de x es igual a 5x menos 2. Entonces, a eso le podemos hacer lo que les mostré ahorita. No, esto no me está dejando escribir este punto. Aquí en esto no me deja escribir. Mejor toca dibujar en la pizarra, en la otra pizarra. Tengo entonces, por ejemplo, la función f de x es igual a 5x menos 2. Me lo voy a llevar para acá.
allí. Este ejemplo de función explícita dice f de x es igual a 5x menos 2. ¿Por qué es una función explícita? Porque nosotros a esta función le podemos dar valores a x cualquiera. Por ejemplo, podemos decir entonces f de 1, f de 2, f de 3 y así sucesivamente. Y siempre vamos a encontrar entonces solución. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 1, ¿cuánto nos va a dar esta operación? O sea, 5 por 1 menos 2. Entonces se nos va a dar como respuesta 3, ¿cierto? Ahora, cuando x vale 2, sería 5 por 2, 10, menos 2, 8. La siguiente, 5 por 3, 15, menos 2, 17. ¿Sí? Y entonces estamos colocando simplemente por inspección, o sea, por reemplazar el valor de la x, automáticamente encontramos pues como el valor de y o la imagen. ¿Sí? Entonces, estas serían el conjunto de partida, la que estoy colocando aquí en azul, nuestro conjunto de partida, y es entonces la que estoy señalando con verde, sería entonces nuestro conjunto de llegada, o en azul x y en verde entonces los valores de y. Profe, le daría 13, profe. Ah, sí, qué pena, no la sumé. Sí, gracias, muchas gracias. Daría 3, porque yo lo que hice fue sumar 5, 15 y sumé 2. Listo, muchas gracias, caballero. Entonces aquí tenemos esto lo que es una función pues explícita. O sea, por simple inspección uno encuentra entonces el valor de x sustituyéndolo, ¿cierto? Pero hay otras funciones que se llaman entonces funciones implícitas, como esta que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Por qué es una función implícita? Porque el valor de x o la y, en este caso más bien hablamos de la y no está despejada. Pero eso no quiere decir entonces que uno no pueda resolver esta función. ¿Por qué se convierte, bueno, esa es la primera vez explícita, por qué se convierte entonces como implícita? Es porque dentro de esa expresión, dentro de esa expresión, tenemos allí, escribo nuevamente un momento, por favor, 5x menos y menos 2. La expresión es 5x menos y menos 2 igual 0. ¿Por qué es una función que está implícita? Porque uno puede entonces dentro de esa expresión despejar. O sea, si yo sé que es f de x, cuando yo escribo, por ejemplo, f de x es lo mismo que escribir y, lo que pasa es que para uno en una expresión matemática escribir f de x, por ejemplo, en esta expresión, haberla escrito de esa manera es, escribirla de esta manera así, 5x menos f de x menos 2 igual 0. O sea, esta connotación aquí de f de x es muy engorrosa, pues, como escribir, entonces por eso uno dice, no escribamos f de x, sino que escribamos entonces simplemente y. Pues que f de x va a ser básicamente como los valores que va a asumir la variable independiente, o sea, en el eje y. Entonces decía, implícita en el sentido de que si nosotros empezamos a despejar el valor de y, encontramos la función como la primera que tenemos acá adelante. Entonces vamos a intentar despejarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos todo lo que no tenga y, lo vamos a pasar al otro lado del igual, lo que no tenga y. ¿Sí? O simplemente pasamos la y. En este caso, por ejemplo, la y está negativa, ¿cierto? Al pasar al otro lado del igual, entonces va a quedar positiva. Entonces nos quedaría aquí que 5x menos 2 nos va a quedar antes del igual a, ahora sí la y como estaba negativa, pasaría positiva. Y ahí está la expresión. ¿Sí? 5x menos 2 es igual a y. O yo puedo decir simplemente que y es igual a 5x menos 2. Entonces miremos que era la misma expresión, ¿cierto? Pero aquí estaba explícito y aquí estaba entonces de forma implícita. ¿Sí? Esa es como la diferencia. O sea, dentro de la expresión matemática, vemos entonces que si uno despeja el valor de y, entonces uno encontraría y el resultado. ¿Sí? O encontraría pues como la función.
Listo. Ahora sí, entonces, cuando vamos a entender los tipos de funciones, es importante entonces nosotros identificar los tipos de funciones, porque cuando identificamos el tipo de función vamos a poder hablar de forma clara de esto que nos va a preocupar, ¿sí? El dominio de la función. Entonces, las funciones polinómicas, ¿sí? Una función polinómica puede ser entonces una expresión matemática con ese comportamiento, como el que nos muestran aquí. Ustedes dicen f de x es igual a sub 0 más a sub 0 1x más a sub 2 x a la 2 más a sub 2 x a la 3. O sea, puede tener cualquier exponente. Por eso yo le decía a ustedes acá al principio, en esta, acá al principio yo les decía que no simplemente van a ser cuadráticas, pueden ser también exponenciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede haber cualquier exponente, exponente 1, exponente 2, exponente 3, ¿sí? O exponente enésimo, cualquier exponente hacia la n. De toda función que sea polinómica, nos va a decir entonces que su dominio siempre va a ser los números reales. ¿Sí? El dominio siempre va a ser los números reales. Pero ahora, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso lo del dominio? Yo les he venido hablando a ustedes acá en estos ejemplos del conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, el dominio siempre nosotros lo vamos a buscar en el eje X. Entonces, aquí, los valores que estén aquí es lo que nosotros vamos a llamar el dominio de la función. Y más adelante nos va a aparecer otro concepto, que es el del rango. ¿Sí? El rango. Entonces, el dominio uno lo busca, ¿sí? O son los valores que asumen la variable X. ¿Sí? El rango, entonces, son los valores que asume la variable Y. Son los valores que asume la variable Y. Me voy a devolver para este ejemplo que lo teníamos aquí nosotros muy explícito, aquí, en el concepto de función, ¿sí? En esto que tenemos aquí, que tenemos el conjunto A con los elementos A, B, C, D, y el conjunto B con los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el conjunto de partida, en el conjunto de partida encontramos lo que es el dominio. Entonces, en esa función, pregunto yo, ¿cuál sería entonces el dominio? ¿Sí? Que lo vamos a nombrar así, simplemente 2. Entonces, el dominio, ¿cuál sería? ¿Qué elementos corresponden al dominio? Los elementos del la, profe. ¿Cómo? Los elementos del la. Los elementos del conjunto A, o sea, el A, B, C y D. Exacto. Ese sería entonces nuestro dominio allí. ¿Sí? Y si pregunto por el rango, que lo vamos a hacer simplemente a denotar como rang, de esta manera. Entonces, el rango, ¿cuál sería? Los valores en B que serían 1, 2, 3, 4. Exacto. 1, 2, 3, 4. El 5, ¿podemos colocarlo? Profe, yo pienso que sí, porque pues de igual manera está siendo parte del conjunto de B, ¿no? Eh, es verdad que el 5 hace parte del conjunto de B, pero en esta función que estamos aquí, que nos tiene esta gráfica, el 5 No tiene punto de inicio, profe. no tiene punto de inicio, exacto. Entonces no estaría dentro del rango. O sea, dentro del rango nos va a suceder más adelante, que más adelante va a suceder que hay números que no van a tener punto de inicio. Muy bien. O sea, no van a ser imagen de algún elemento del conjunto de partida. Entonces, en este caso particular, por eso me quise aquí volver para eso, en este caso particular, como los conjuntos están definidos, son finitos, tienen fin, entonces sí podemos decir que el dominio son esos A, B, C, D, porque son elementos que se relacionan, y que el rango simplemente entonces es el 1, 2, 3, 4. El 5 no entra porque no tendría pues como punto de relación. Pero en las funciones polinómicas como estas, en las funciones polinómicas, sí vamos a encontrar entonces que nuestro dominio sí va a tener todos los elementos. Mire, por eso yo colocaba aquí que nuestro dominio aquí para esta función
es el conjunto de los números reales y que el rango también va a ser el conjunto de los números reales. ¿Por qué pasa eso? Para una función lineal, porque es esto, eso es una función lineal. Cualquier valor dentro de esta línea siempre va a tener imagen. O sea, yo le puedo colocar -2, -3, -4, o -1.05, o -1.225, o un número positivo, siempre vamos a poder resolver, ¿cierto? Porque eso es una línea recta. Y recordemos, el concepto de línea de recta por allá en geometría nos decía entonces que las líneas rectas no tienen principio ni tienen fin, o sea, son infinitas. ¿Sí? Son infinitas. Entonces, volvemos aquí entonces. Ese tipo de funciones, el dominio te va a ser todos los números reales para una función polinómica. Siempre, siempre, función polinómica. El dominio va a ser todos los números reales. ¿Sí? Que se busca entonces en el conjunto de partidas. Recordemos que las polinómicas pueden ser lineales, pues pueden ser la constante, la lineal, la cuadrática o cualquier otra exponencial. ¿Sí? Mira aquí la definición de que es una función constante, entonces dice que f de x es igual a k. ¿K qué es? Cualquier número, un número o una constante. ¿Sí? Entonces, en la gráfica que teníamos acá nosotros de k, esta por ejemplo, f de x es igual a -4, k sería c menos 4. ¿Y por qué es constante? Porque si yo digo aquí, cuando x vale 0, ¿cuánto vale acá? Vale 4. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale k? Aquí, por ejemplo, vale -4. Cuando x vale 4, ¿cuánto vale k? También vale -4. O sea, siempre k no va a cambiar, o la función, la y, no va a cambiar. Siempre va a ser -4, -4, -4. Independientemente que nosotros le coloquemos cualquier valor a x. ¿Sí? No importa aquí el valor que le coloquemos en x, siempre el resultado va a ser -4. ¿Por qué? Porque en la función no encontramos esa x que nos hace entonces que eso varía. ¿Sí? Eso variaría. No encontramos esa x. Es por eso entonces decimos igual. La función dominio va a ser todos los números reales, ¿cierto? Pero es una función que es constante. Y por eso dice aquí que la gráfica de esta función es una línea recta horizontal paralela al eje de la abscisa o al eje x. Las funciones lineales se comportan de esta manera. Dice que f de x es igual a mx más n. Nosotros aquí se expresa de esta manera, pero nosotros las conocemos de otra forma. La hemos visto, por ejemplo, que una función es lineal. Voy a colocarla acá. En los tipos de funciones, entonces vimos ahorita la constante. Entonces, la constante tiene entonces la forma que dice que es f de x es igual a k. Listo. La otra entonces es la lineal. Allá está expresada como de una forma muy diferente. Nosotros la conocemos más de esta manera. Ax más b. ¿Sí? O antes de ver esta expresión de ax más b, también la conocíamos como f de x es igual a mx más b. Pues no con el f de x, sino con la y simplemente. ¿Sí? Los que tienen buena memoria se acordarán, por ejemplo, que vimos que la ecuación de la línea recta y decía que y es igual a mx más b. Esa es la misma forma. Esto que les estoy colocando aquí, f de x es igual a x más b, y f de x y y es igual a mx más b, es lo mismo. ¿Sí? Solo que aquí se escribe en y, por ejemplo, se escribe como si fuese la ecuación de la línea recta, y cuando hablamos de ax, colocamos en términos pues como de una función, de una forma más generalizada, pero es lo mismo, a representar lo mismo. Estas entonces, cuando dibujamos una línea, una función de esta forma lineal, ya sabemos entonces que nos va a dar es una línea recta oblicua en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí, esa es una línea recta oblicua. O sea que esta función
f de x es igual a x menos 5 sobre 3, es una función lineal. Esta función que tenemos aquí, f de x igual a 5x menos 2, es una función también lineal. ¿Sí? Esa también es una función lineal. ¿Por qué en ese caso la función es lineal? En esta que tenemos allí, del ejemplo anterior, dice f de x es igual a 5x menos 2. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que en la función nos dice que debe ser positivo. Y acá lo tenemos entonces negativo. No importa ese más b si nos va a dar un número positivo o negativo. ¿Sí? Porque el valor de b puede ser negativo. Entonces si colocamos aquí menos por más daría menos. Pues ahí nos aparece el menos 2. En ese caso, por ejemplo, miramos aquí, que la función se comporta así porque el a es 5 y el b es el menos 2. Y tenemos entonces nuestra x allí, ¿cierto? Como la única variable. Otra forma de darnos cuenta que la función es lineal. ¿Cómo sabemos nosotros que la función es lineal? Ojo, con la variable independiente, ¿sí? La independiente no tiene exponente diferente a 1. ¿Sí? Una función es lineal siempre que la variable independiente tenga exponente 1. En este caso aquí este exponente no se colocó o no se coloca cuando el exponente es 1 porque eso lo lleva de forma implícita allí. Indicaría entonces uno que esa función es lineal. Es otra forma como de encontrar también cuando una función es lineal. ¿Sí? Sea por su estructura, porque cumple la estructura, o simplemente es porque el exponente de la variable es 1. Listo. Vamos aquí entonces a las funciones lineales, o esas de primer grado, pueden ser funciones afines, o funciones lineales, o funciones de identidad. Pero eso no nos vamos a abordar pues como esto, simplemente vamos a llamar como función lineal. El otro tipo de función que nos mencionaba ya es la función es cuadrática, ¿cierto? Cuando una función entonces es cuadrática, cuando tiene este comportamiento, miren, ax a la 2 más bx más c. Nosotros aquí la vamos a llamar función cuadrática, pero anteriormente en matemática le llamamos la ecuación cuadrática, ¿cierto? Ecuación cuadrática. Entonces, esa función, que es el otro tipo de función que vamos a abordar nosotros acá, sería entonces la cuadrática. ¿Sí? Tiene la estructura de f de x es igual a ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? Esta función, por ejemplo, ya no nos va a dibujar una línea recta como la anterior, como las anteriores. Ya está, si dibujamos una función cuadrática, ¿se acuerdan ustedes que dibujaría uno? ¿Qué gráfica resulta? Creo Yo que creo una que parábola. resulta una gráfica como una curva, como una onda, como... Exacto. Y recibe ese nombre que nos dijo el compañero por allá atrás, una parábola. Esa, ajá, una parábola. Vamos aquí, por ejemplo, aquí una función cuadrática cualquiera. Vamos a decir entonces 2x al cuadrado. Vamos a ver si logro colocar aquí el exponente. Vamos a ver si se me ayuda. No tengo aquí forma ahorita con este teclado de colocar o indicar el exponente. Que falla que este teclado no me ayuda a colocar exponente. Yo creo que por aquí. No, no me lo coloca. Que falla. Profe, ¿Sí? dele debajo de la X, acá en el teclado, en el cuadrito que está ahí, el 2 arriba ahí. Ah, espera un momentico, claro, aquí me lo deja escribir. Qué pena, aquí lo tengo ya. 2x al cuadrado. Ahí está. Gracias. 2x más 3x menos 7, por ejemplo. ¿Sí? 2x más 3x menos 7. Listo. Si presionamos entonces Enter, ahí está entonces lo de la curva que nos mencionaba aquí
la compañera, y eso, esa gráfica se llama entonces una parábola. Entonces mire que aquí ya no nos va a aparecer entonces una línea recta como las dos anteriores, ¿cierto? Entonces esta gráfica recibe ese nombre entonces de parábola y pasa entonces lo siguiente. La parábola puede ser, en este caso por ejemplo, mire, como el primer término está positivo, entonces la parábola va hacia arriba. Pero nosotros también podemos hacer esto. Vamos a dibujar la misma función. Igual a, pero ahora voy a colocar entre negativo, 2x al cuadrado más 3x menos 7. ¿Cómo creen que se dibujará entre la gráfica ahora así de esta manera? Tienen que es la misma expresión, solamente cambié f, que le coloqué un menos delante al primer término. De arriba hacia abajo. Exacto. Entonces la gráfica nos cambió allí. ¿Sí? La gráfica allí nos cambió. Entonces nos borró la anterior. No quería, pues, sino como para compararla. Entonces, miren, ese signo más, o pues ese término, el primer término, si está positivo, entonces dice que la parábola va hacia arriba. Entonces uno dice, bueno, si está hacia arriba, la parábola entonces es positiva. Si va hacia abajo, entonces la parábola entonces indicaría que es negativa. ¿Sí? Entonces, esto es como la convención del signo. Listo. Bien, aquí entonces, continuando como con esta explicación, se nos muestra lo que es las funciones a trozos. Y en las funciones a trozos entonces encontramos varios tipos de funciones, que son funciones de valor absoluto, función que llaman de parte entera en X, una función mantisa o una función de signos. Pero recordemos que esta yo les dije a ustedes que no las íbamos a abordar, ¿cierto? Que nos enteraban como las lineales, las cuadráticas o las otras que podríamos llamar exponenciales. Si nos interesa esta, funciones racionales. ¿Sí? Cuando una función es racional, cuando entonces está expresada en forma de un cociente entre polinomios. ¿Sí? Cuando está expresada en forma de cociente entre un polinomio. Pero aquí hay que tener claridad con algo, y es que esta, para que pueda ser función polinómica, el polinomio del denominador debe contener la variable x. ¿Sí? Debe ser un polinomio realmente. O sea, no simplemente un número. Porque, por ejemplo, en esta expresión, voy a volverme aquí un poquito, esta expresión que tenemos aquí, miren, f de x es igual a x menos 5 sobre 3. En el denominador solamente tenemos es un 3. Eso no es un polinomio, es simplemente un solo término, un número. Y miren que aquí en el denominador no aparece la variable x. Es por eso es simplemente, o sea, sigue siendo una función lineal, donde la variable x tiene exponente 1. ¿Sí? Entonces, las funciones polinómicas dicen entonces que tanto en el numerador como en el denominador debe de haber entonces un polinomio algebraico. Aquí sí nos especifica algo. El dominio lo forman todos los números reales excepto los valores de x que anulen el denominador. Vamos a mirar eso. ¿Qué quiere decir esa expresión? Excepto los valores, ¿sí?, que anulen el denominador. Entonces voy a colocar aquí función polinómica. Voy a poner la palabra polinómica apenas. Espera, no son polinómicas, son racionales. Estoy pensando como en el ejemplo que les voy a colocar enseguida. Función racional. Entonces, esta función racional se expresa de la siguiente manera. F de x equivale entonces a un polinomio, va a llamarlo p de x, dividido otro polinomio que puede ser q de x. ¿Sí? De esta manera se lo vamos a llamar así, como para una forma general. Vamos entonces a hacer una expresión que sea un polinomio. ¿Sí? Entonces, para esta, un ejemplo de una función polinómica. Vamos a decir que f de x va a ser igual a 5x menos 2, como el que tenemos cerquita. Y vamos a convertir entonces en racional, porque aquí vamos a colocar 2x más 1. ¿Sí? 2x más 1. Entonces, dice allí, ¿cuál sería el dominio y cuál sería entonces
ese valor que hace que aquí, en el denominador, ¿sí? Que en el denominador, esta expresión que tenemos acá, se nos convierta entonces en 0. ¿Sí? Entonces, para uno hallar el dominio, ¿sí? Para uno hallar el dominio, voy a hacer aquí algo. Y es que, bueno, todas esas funciones que tenemos aquí, el dominio, ojo, el dominio va a ser todos los números reales, ¿cierto? Sea constante, sea lineal, sea cuadrática, sean las polinómicas. Todas estas, el dominio, que es lo que yo les dije que nos va a interesar por ahora, el dominio va a ser todos los números reales. Pero en la racional no nos pasa eso. Entonces en la racional uno tiene que buscar el dominio. Entonces, ¿cómo calcular el dominio de una función racional? ¿Sí? Entonces, para buscar ese dominio, hacemos lo siguiente. La expresión, ¿sí?, nos dice lo siguiente, y es que para encontrar ese dominio, el denominador debe ser diferente de 0. O sea, hay un valor aquí que si lo reemplazamos en x, un valor aquí que si lo reemplazamos en esa x, nos va a hacer que eso sea 0. Y ese número es el que no hace parte del dominio. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Entonces, buscamos nosotros nuestro denominador. En este caso, nuestro denominador es 2x más 1. Decimos que tiene que ser diferente de 0. Y nos queda allí como una ecuacioncita. No importa que tenemos aquí el menos, es el signo diferente, ¿cierto? No importa aquí que tengamos el signo diferente. Vamos a haber colocado el igual, pero eso para indicar enseguida de forma explícita, pues como el valor que necesitamos encontrar. Entonces, de esta expresión vamos a despejar x. De esta expresión que tenemos aquí, vamos a despejar x. Entonces, el 1 que está positivo pasaría del otro lado, pasaría negativo. Entonces nos va a quedar que 2x va a ser diferente de menos 1. Y si seguimos despejando x, entonces 2 se está multiplicando. Entonces decimos que x es diferente de menos 1 y el 2 como está multiplicando, entonces pasaría a dividir. ¿Sí? Entonces ahí la expresión que x tiene que ser diferente de menos 1 medio. Ese número que encontramos, ¿sí?, ese número que encontramos es el que no hace parte entonces del dominio. Entonces, de esa forma uno puede entonces decir, podemos decir que el dominio de esta función son todos los números reales, excepto ese que encontramos. Esta línea aquí, que estoy colocando grande, como si fuera un menos, eso indicaría la palabra excepto ese número que encontramos, el menos 1 medio. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros entonces de que ese número es el que no hace parte del dominio? Bueno, vamos aquí en nuestra función, 5x menos 2 dividido 2x más 1 en el graficador, en esta expresión que tenemos aquí. Entonces tenemos la función f de x igual a 5x menos 2 dividido 2x más 1. ¿Sí? Y le damos aquí enter y mire que aquí nos muestra entonces la función, como entonces se representaría. Se representa con dos funciones o dos líneas que se parten en un punto. Y ese punto, ¿cuál es básicamente? ¿Sí? Ese punto básicamente, ¿cuál es? El que ellas intentan aquí tocar. Y es este punto que hemos nosotros encontrado aquí, el menos 1 medio. En decimales ese número que correspondería al menos 0.5, ¿cierto? Menos 1 medio es uno que tener menos 0.5. Vamos a mirar aquí qué pasa cuando x vale menos 0.5. Estoy señalando aquí entonces. Miren que aquí la gráfica intenta llegar a ese número, ¿sí? Por más que de pronto nosotros la tratemos de acercar, esa gráfica, mire esta línea que estoy colocando aquí, el menos 0.5, ella intenta llegarlo, pero no lo va a tocar en ningún momento. ¿Por qué? Porque si fuese 0.5, entonces la línea pasaría por ahí. Eso tanto pues en los x negativos, perdón, en los y negativos,
como también en la parte superior tenemos aquí el 0.5. Aquí está, y esta es la línea que va subiendo hasta 0.5, y la gráfica intenta acercarse a esta línea donde estoy aquí parada de forma vertical, ¿sí? A esta línea vertical que estoy haciendo aquí, pero por más que intentemos acercarnos, nunca lo va a tocar, ¿cierto? ¿Y por qué no lo va a tocar? Volvamos acá. ¿Por qué no lo va a tocar? Supongamos nosotros que x vale 0.5 menos 0.5, o sea, vamos a hacer como una verificación. ¿Sí? Vamos a hacer es f de menos 1/2. ¿Qué quiero mostrar aquí entonces? ¿Qué pasa con la función cuando x vale menos 1/2? Entonces tendríamos 5 que multiplica a menos 1/2 menos 2, ¿cierto? Sobre 2 que multiplica a menos 1/2 más 1. Listo. Si esto lo resolvemos nosotros en nuestra calculadora, nos va a resultar lo siguiente. Bueno, 5 por menos 1/2 nos va a dar menos 5/2 menos 2. Y acá, 2 por menos 1/2 nos va a dar entonces menos 2/2 más 2. Perdón, más 1. Pero me interesa el denominador. Voy a cerrar solamente el denominador. Aquí tenemos 2 dividido 2. En este denominador tenemos 2 dividido 2. ¿Cuánto da ese 2 dividido 2? Da menos 1, ¿cierto? Por el signo que está aquí negativo. O sea, nos va a quedar menos 1 más 1. Y ese menos 1 más 1 va a ser igual a 0. ¿Y qué pasa con la división entre 0? Esa división dice que está indeterminada o no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Eso está indeterminado. Que aquí arriba sí tiene solución. Podríamos de pronto entonces encontrarla. Voy a mirar cuánto da 5/2 más 2, ¿cuánto da? ¿Tienen allí alguna calculadora a la mano que nos ayude? 5/2 menos 5/2 menos 2. Eso nos va a dar entonces 9/2. Negativo. Entonces aquí diría menos 9/2. ¿Por qué no tiene solución? Como les decía, cualquier número, no importa, aquí cualquier número en el numerador, cualquier número dividido por 0 no va a tener solución. O sea, la división entre 0 no está definida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra esto. Que aquí, en esta expresión, x puede valer cualquier número excepto este menos 1/2. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, un momentico a los tipos de funciones, nos damos cuenta entonces de que las funciones, si son polinómicas, el dominio va a ser siempre los números reales. Pero si la función es racional, entonces nos toca buscar el dominio. ¿Y cómo lo buscamos? El denominador debe ser diferente de 0. ¿Sí? Así. Para calcular el denominador, el dominio, perdón, le decimos que el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea, lo que aparezca aquí abajo como denominador, lo escribimos como diferente de 0 y despejamos entonces la variable de allí. Y ese número que encontramos es el que no hace parte del dominio. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, la tabla de valores, entonces encontramos que cuando x vale 0, nos va a dar en la tabla de valores, en la calculadora, nos va a dar error. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta allí preguntas? Bien, no tenemos. Entonces, el otro tipo de función que sí vamos a analizar nosotros son las funciones radicales. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tenerle cuidado con las funciones radicales porque dice entonces que el criterio viene dado por la variable x debajo del signo radical.
El dominio de esta función irracionales se dice entonces que el índice debe ser índice impar. O sea, si el dominio de una función irracional de índice impar es real. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si la raíz es cúbica, si la raíz es quinta, o sea, el índice de la raíz sea un número impar, entonces decimos que bueno, el dominio va a ser todos los números reales. Pero si la raíz es par, entonces hay que mirar aquí lo que está dentro de la cantidad dentro del radical, o lo que uno llamaría la cantidad subradical. Entonces nos especifica aquí. El dominio de una función irracional de índice par está formado por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Esas tres líneas allí, lo que nos están diciendo es lo siguiente. El otro tipo de función, ¿sí?, que vamos a abordar nosotros y que nos va a interesar bastante es las funciones irracionales. ¿Sí? Funciones irracionales. Estas funciones irracionales tienen como la siguiente expresión. Entonces sería raíz a la n, lo tenemos aquí, de un polinomio p de x. Pero entonces pasa lo siguiente. Si n es par, ¿sí?, y pasa que si n es impar, hay dos consideraciones, ¿sí? Y la otra consideración importante que hay que tener en cuenta es el p de x. O sea, si la función si n es par, entonces la otra consideración es que en este caso, por ejemplo, el p de x tiene que ser mayor, aquí, p de x debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Podemos llamarlo pues como de esta manera. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo para que podamos entonces como entender un poquitico eso que está allí, que estoy escribiendo. Entonces, tenemos una función f de x es igual a raíz de ya si sumamos ese 5 para otro ejemplo, vamos aplicando aquí 2x más 1, la expresión como anterior. Mire, en esta función yo no he colocado el n, pero ese n cuando no se especifica nos dice entonces que el índice es 2, ¿cierto? Cuando no se especifica cuando es diferente de 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, ¿cierto? Listo, entonces en esa el índice aquí es par, entonces es una función cuadrada irracional, entonces se lee como raíz cuadrada de 2x más 1. Esta cantidad que estoy colocando aquí en verde, esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 0 para que el dominio pueda existir. Entonces, ¿cómo calculamos el dominio? Lo que acaba de decir entonces. Para calcular entonces el dominio, entonces lo escribimos de la siguiente manera. ¿Sí? El p de x o el polinomio que está ahí tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir eso entonces? Sí, para nuestro ejemplo, entonces lo hacemos lo siguiente. O sea, 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso se escribe entonces, esta connotación que tenemos aquí es como si fuera una inecuación. ¿Sí? Una inecuación. ¿Por qué es una inecuación? Por el símbolo de menor o igual, o de mayor o igual, o de menor que, o mayor que. El anterior, ¿sí?, en esta que estoy marcando acá, en esta, se expresa eso como simplemente una ecuación, porque tenemos ese el signo de igual o diferente. Aquí entonces tenemos que hacer una ecuación, ¿cierto? En esta parte que estoy marcando aquí con mi mouse, entonces eso simplemente es una ecuación, pero esta sí es una inecuación por la connotación del signo de menor, de mayor o igual. Pero la forma de resolverlo es lo mismo. Hacemos simplemente transposición de términos. Entonces decimos aquí, como vamos a despejar x, el 1 está negativo, entonces pasa al otro lado, queda antes positivo, o sea nos va a quedar que 2x va a ser mayor o igual
que 1. ¿Sí? Que 1 positivo. Ahora, si necesitamos despejar entonces a nuestra x, entonces el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces nos quedaría que x va a ser mayor o igual que 1/2. O sea, los valores que cumplan esta condición de que x es mayor o igual que 1/2 son los que hacen parte del dominio. ¿Y qué números son mayores o iguales que 1/2? Entonces uno puede dibujar esto como por ejemplo una recta numérica. ¿Sí? Aquí entonces vamos a colocar el 0. Aquí vamos a colocar el 1, 2, 3, 4 y eso va entonces hasta el infinito. ¿Dónde estaría entonces el 1/2? Entonces 1/2 es 0.5, entonces sería este valor que estoy colocando aquí con rojo. Ese sería entonces el 1/2. ¿Y cuáles son los valores que cumplen esa condición de que son mayores o iguales que 1/2? Desde 1/2, o sea, desde este punto, ¿cierto? Hacia la derecha. Todos esos valores que van aquí entonces con la línea azul son los valores que hacen parte entonces del dominio de la función. Todo es esto. ¿Sí? Hacen parte entonces de la función. Dominio de la función. Los que están antes de eso, ¿sí? O sea, hacia atrás del menos del 1/2, perdón, hacia el 1/2, no harían parte entonces del dominio de esa función. ¿Cómo se ve eso entonces en una gráfica? Vamos a hacer entonces raíz de 2x más 1 aquí en nuestro graficador. Entonces tenemos entonces que la expresión es raíz de 2x menos 1, ¿cierto? Entonces así es la expresión. Sí, raíz de 2x menos 1. Y lo graficamos entonces. Profe, no es más 1. No, aquí lo escribí yo en el ejercicio 2x, sí, más 1, perdón. Eso. Bueno, voy a... ¿De qué nuestro? Está por acá abajo bastante. Mírenlo allí. En nuestra gráfica, ¿desde dónde arranca? Desde ese... Entonces yo aquí coloqué el signo mal. Miren, qué pena aquí con ustedes. Yo coloqué aquí más 1 y aquí lo cambié. Por eso me cayó el signo diferente. Qué pena aquí con ustedes este. Aquí yo coloqué y ese es más 1. Entonces el signo, el 1 como está positivo, entonces pasa para acá negativo. Y por eso entonces aquí bueno, va a dar menos 1/2. O sea que esta gráfica me van a disculpar. Qué pena con ustedes por este desliz aquí del valor. El punto no arranca allí. El punto arranca más atrás. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces menos 1 y aquí tendríamos entonces el menos 2 y realmente el menos 1/2 sería este punto que está aquí en la mitad. ¿Sí? Que la gráfica entonces arranca desde menos 1/2, gracias por el signo de mi niña que no me he dado cuenta, hasta acá. ¿Sí? Entonces por eso la gráfica cuando la dibujamos aquí en GeoGebra nos muestra entonces, miren, que arranca desde menos 1/2 y cualquier valor positivo del eje X allí va a tener solución. Antes de eso no tiene solución. Podemos colocar la gráfica un poquito más alejada y nos damos cuenta entonces que hacia acá no tiene entonces nada. Esto dibuja solamente el tramo desde menos 1/2, o sea 0.5, hacia todos los X positivos. ¿Sí? Que es lo que nos muestra entonces la red. Y lo que nos dice entonces es esta expresión que está acá. Todos los números que son mayores o iguales que menos 1/2. Entonces, ¿cómo escribiría uno el dominio de esta función? Entonces me diría, listo. Entonces, el dominio para esta función, ¿sí? Sería entonces esta expresión. X mayores o iguales o X mayores o iguales a menos 1/2. ¿Sí? La otra forma de escribir eso así, no sería así, sino entonces podrían escribirlo como en términos de notación de intervalos, sería entonces desde menos 1/2, ¿sí? Como si puede valer 1/2, entonces aquí iría un corchete y cerrado.
¿Hasta dónde va la gráfica? Hasta infinito, positivo. Esa sería entonces la connotación real, pues como de lo que queremos nosotros mostrar allí. ¿Sí? Entonces, el dominio sería entonces desde menos un medio hasta el infinito positivo. Ojo, utilizo aquí corchete, cierro corchete o abro aquí corchete porque el un medio entra dentro de la función, o sea, lo está tocando. ¿Sí? Y el infinito se coloca entonces como paréntesis porque indica entonces que es abierto. Quiere decir entonces que eso no tiene fin allí. ¿Cierto? Entonces, eso es como lo que son los tipos de funciones y lo que es el dominio, por ejemplo, para este tipo de funciones, que es lo que nos va a interesar a nosotros en esta parte. ¿Preguntas? Bueno, voy a pasar un momento aquí en plataforma y les voy a mostrar algo enseguida aquí en tareas. Porque ya de esto que tenemos, que ya les he explicado, sí hay entonces una actividad que debemos desarrollar. ¿Sí? Y es entonces esta actividad. Ojo, aquí les voy a mostrar algo. Cuando ustedes entren a la plataforma, van a encontrar la actividad de introducción, que fue la que ya hicimos la clase pasada, que fue esta, por ejemplo, de la gráfica, ¿cierto? Esto ya lo desarrollamos. ¿Sí? Tenemos entonces una actividad de conocimientos previos. Es importante que la hagan, no la han hecho. ¿Sí? Y es que en el foro, por ejemplo, ustedes puedan entonces resolver como esta actividad. Pero básicamente, pero no es en foro. Esta actividad hay que realizar un examen. Usted entra aquí y responde entonces una pregunta. Son 10 preguntas que nos hacen allí. Muchos no la han hecho. Eso está dentro de tareas. ¿Sí? Se llama actividad de conocimientos previos. Mire que el icono entonces es como una navecita, indicaría entonces que eso es como un examencito. Es como una prueba. Recuerden que esa prueba no nos va a afectar entonces en la nota pues como de seguimiento. Este es entonces lo que les quiero mencionar, el taller de seguimiento número 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo está disponible? Hasta el 8 de septiembre, hasta el próximo domingo, creería yo. Entonces ustedes aquí van a buscar, ¿sí? En el material que tenemos aquí en plataforma y por internet ustedes van a buscar entonces lo que es una función de primer grado o una función cuadrática. Mire, lo que hay que explicar, una función racional, ¿cierto? O una función irracional, pues que estas también se llaman funciones a trozos. O si quieren explorar sobre funciones exponenciales o logarítmicas, o si funciones trigonométricas, o sea, cualquier tipo de función van a escoger Profe, ustedes. permiso. ¿Sí? Profe, ¿es una de esas o todas esas? No, una de esas. Usted va a escoger una de esas funciones. ¿Sí? Y utilizando Mm, el software GeoGebra, que es el graficador que les estoy mostrando, ¿cierto? Este GeoGebra es esto, donde estamos graficando las funciones. Aquí. Me sacó. Voy a ordenar. Listo. Entonces, usando GeoGebra, van entonces ustedes a encontrarme aquí con el tipo de función elegida, o sea, con el tipo. Entonces, escoge una de ellas. Deben de construir en GeoGebra dos funciones. ¿Sí? O sea, no es que van a escoger dos de estas, escoge una de estas y dibuja dos funciones. O si quieres, escoge una de cada una, independientemente, ¿cierto? Y a ella entonces le van a buscar lo que es el dominio. Yo no hablé hoy, por ejemplo, del rángulo y intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos de corte. Cuando x vale menos 2, cuando x vale 0, cuando x vale 1 medio y cuando x vale 4. Entonces, esto sí yo lo mostré yo. Entonces, escogen la función y reemplazan cuando x vale 2, cuando vale 0, cuando vale menos 1 medio, bueno, cuando vale 1 medio y cuando vale 4. Todo eso, entonces, la grafiquita y los procedimientos lo van a hacer entonces en un documento. Lo pueden hacer, ojo, lo pueden hacer en su libreta de apuntes y lo van a guardar como un formato en PDF. Claro, nosotros tenemos unas aplicaciones que pueden escanear y entonces lo guardan en PDF y así entonces lo van a subir aquí a la plataforma. ¿Cómo lo subimos? Entonces le damos el botón entregar tarea y aquí entonces lo cargan. Creo que en la clase pasada les mostré entonces, les hice el ejemplo de la carga de archivos. Entonces ahí está.
Entonces escogen uno cualquiera de estos para hacer entonces en GeoGebra y hacerle entonces lo que nos piden acá. Que yo no expliqué de pronto que cuál era el rango interno de crecimiento y de decrecimiento. Eso está aquí en los módulos. O sea, si nos vamos aquí a funciones, tipos de funciones, mira, aquí nos habla de dominio y rango de funciones. Aquí está explicado el dominio y el rango. Lo que yo les estaba mostrando ahorita, aquí lo vamos explicando. Aquí tenemos como material de estudio, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ver después, lo que son operaciones con funciones. Por ahora simplemente es como la gráfica de funciones. Graficar las funciones y encontrar lo que es el dominio y el rango de la función. Y aquí lo explica. En este material nos muestra eso. ¿Sí? Entonces nos muestra algunas restricciones que tienen, por ejemplo, los dominios y cómo lo calcula uno. Mire, aquí hay algunos ejemplos que nos van a servir entonces a nosotros para resolver pues como la actividad que tenemos. ¿Sí? Recuerden, tenemos plazo entonces hasta el 8 y el 8 es tenemos plazo ya hasta el martes 8 de septiembre, que aparece pues ahí en plataforma. O sea que el próximo sábado se trabaja en la actividad. Si tienen alguna pregunta de la actividad, entonces me pueden ahí hacer la consulta. Los quiero dejar porque me pasé 4 minutos ya y ustedes tienen clase enseguida. ¿Cierto? Entonces, recuerden, cualquier duda que tengan, me pueden escribir y con mucho gusto entonces se las voy aclarando. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Que tengan buen resto de día. Bueno, profe, gracias. Chaito, Igualmente. profe, gracias. Con gusto.